Bien, pues estamos listos para comenzar. Gracias por su espera. A quienes ya se han integrado con nosotros, se irán sumando seguramente algunos otros participantes. Muy buenos días en México, buenas tardes en España. Mi nombre es Jorge Romero, director de Mercadotecnia y Ventas de los Diplomados y Cursos del ITAM. En nombre de esta gran institución, les doy la más cordial bienvenida al webinar Desafíos de las marcas vinculadas al deporte en el contexto post-COVID-19. Este webinar se lleva a cabo como parte del convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Liga Business School, a partir del cual se llevó a cabo en 2019 la primera edición del Seminario Internacional de Marketing Deportivo, con una muy exitosa participación de profesionales del deporte y expertos en el tema. Este año teníamos programada la segunda edición, que producto de la actual contingencia tuvimos que cancelar. Más adelante, con mucho gusto, los convocaremos. A continuación, me permito presentar en orden alfabético brevemente a nuestros panelistas. Noel Nuez, Country Manager Spanish South America de TikTok. ¿Qué tal, Noel? Hola, muy buenas tardes. Aquí desde España. Bueno, un placer estar con todos vosotros aquí en el día de hoy. Me gustaría hablar un poco sobre cómo funciona TikTok y cómo las marcas y instituciones deportivas han empezado a trabajar en TikTok y bueno, espero poder mostraros muchos ejemplos y que podáis hacer muchas preguntas. Gracias, Noel. Bienvenido. Nuño Pérez Pla, director de la oficina de la Liga México. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Buenos días aquí desde México. Y nada, pues extender el agradecimiento pues, al ITAM por esta oportunidad de dar a conocer un poco más de la Liga, de TikTok, del Betis y todo lo que nos va a explicar Ricardo de Buen acerca de la situación legal aquí en México. Y nada, esperemos que sea de gran utilidad este webinar y abiertos a todas las preguntas que queréis hacernos. Gracias. Gracias, bienvenido, Nuño. Con gusto también saludo a Ramón Alarcón, director general de negocios y consejero del Real Betis. Hola, buenas tardes aquí desde España, buenos días allí en México, desde aquí desde España, desde la Liga, desde un equipo, el Real Betis, bueno, un equipo que tenemos una magnífica relación con México, gracias a nuestros queridísimos Dieguito Lainez y Andrés Guardado y al asimilado Guido, que allí hizo un gran partido, Guido Rodríguez, que bueno, no es mexicano, pero es casi mexicano de adopción. Pues desde aquí intentaremos contaros cómo el mundo del fútbol se ha visto impactado por esta pandemia y cómo tenemos que reinventarnos para que el futuro siga siendo lo igual de provechoso y exitoso que venía siendo en los últimos años. Muy bien, bienvenido. Gracias, Ramón. Y por supuesto, Ricardo de Buen, socio director de De Buen Rodríguez Abogados y árbitro en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí con Nuño, con Ramón, con Noel y contigo, Jorge. Además, me va a tocar la parte más fácil, que es simplemente ser el moderador, darle el uso de la palabra y sobre todo aprender mucho de mis compañeros de panel. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Antes de iniciar, a todos los participantes se les invita a incluir sus preguntas en la sección correspondiente que aparece en la parte inferior de sus pantallas del lado izquierdo, para que al final podamos dedicar algunos minutos a responder varias de sus inquietudes. Sin más, cedo la palabra al licenciado Ricardo de Buen, quien estará moderando este seminario web. Adelante, Ricardo. Gracias, Jorge. Nuevamente, buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer estar con ustedes. Yo voy a hacer una muy breve introducción de algo que casi todos conocemos, que es el estatus actual del tema del COVID y su afectación al deporte. Y bueno, en el tema de las ligas, de los torneos, etcétera, sabemos que hay tres diferentes tipos de estatus actuales. Hay torneos deportivos de de diferentes deportes que han sido cancelados, el caso del fútbol en Argentina, el caso del fútbol en México, son un ejemplo de cancelación y de la espera de un nuevo torneo quizá dentro de un mes o más tiempo. También tenemos ligas que se han reanudado, el caso de la Liga de España, que siguen con lo que habían dejado truncado antes de que todos sufriéramos la pandemia. Y por último, estamos esperando también que otros torneos alrededor del mundo comiencen, o más bien reinicien en algunos casos, o comiencen de nuevo, como es el tema de los deportes en Estados Unidos. La MLB ha anunciado que tendrá un torneo recortado
de 60 partidos, si mal no recuerdo, y estará por comenzar el próximo mes. Y también es el caso de los otros deportes importantes en Estados Unidos. Ahora, ¿en qué ha afectado principalmente a los protagonistas principales del deporte el tema del COVID? Bueno, en el caso de los deportistas, de los atletas, desde luego han tenido la mayoría de ellos que tener negociaciones a la baja de temas laborales, de sus salarios, de temas de patrocinio, de temas de pago de imagen. El mes pasado, los últimos 2 meses, los abogados tuvieron mucho trabajo con eso, por el lado de los clubes o por el lado de los atletas, tratando de renegociar contratos de todas las índoles, laborales principalmente, pero también con los patrocinadores que quizá en algunos casos tuvieron que disminuir sus gastos en temas de patrocinio. En el caso de los clubes, otro de los protagonistas del deporte, pues hubo claramente en el tema de las entradas, hubo una disminución total. Algunos, y ahora que reiniciaron las competencias, siguen sin tener ese ingreso. Y en algunos casos hubo disminución de patrocinio, ahora alguno de ustedes nos platicará sobre el tema, y de televisión, de derechos de televisión. Entiendo que en ciertos países las televisoras fueron solidarias y siguieron cubriendo la totalidad del contrato, y en otras seguramente tuvo que haber alguna renegociación. Y en general los organizadores de torneos deportivos, de ligas, pues han tenido que enfrentar importantes problemas. El caso de los Juegos Olímpicos, que todos conocemos, y que todavía no estamos ciertos si en el 2021 vamos a tener Juegos Olímpicos programados para este año. Caso concreto de los patrocinadores y la televisión. Bueno, algo que pudo haber afectado a los patrocinadores es lo que sucedió dentro de sus empresas. Las empresas que están detrás de los patrocinios, pues son empresas que se dedican a vender, que se dedican a producir, etcétera, y muchas de ellas por el COVID, por el giro en el que se desempeñan, a lo mejor tuvieron que bajar sus ingresos. Pero hay otros casos en los cuales quizá por el COVID muchas empresas están ganando mucho más, que estarán relacionadas, no sé si la actividad, por ejemplo, de TikTok sea mucho mayor actualmente, ya Noel nos platicará, pero digamos que hay esas dos vertientes y habrá dos diferentes tipos de estrategias para ahora que estamos en una posibilidad de post-COVID, ver cómo se enfrenta esto en los dos panoramas que acabo de platicar. En el caso de la televisión también, en el caso de la televisión dejaron de transmitir muchos partidos, había muchas repeticiones que estamos viendo. Actualmente ya comenzamos a tener juegos, no sé si esto sea benéfico o no desde el punto de vista económico, más allá de lo que tenían planeado, porque ahora, por ejemplo, en el fútbol tenemos transmisiones todos los días, toda la semana, y a lo mejor eso puede ser bueno, no necesariamente tiene que ser malo, a lo mejor con esto se recuperan algunas cuestiones. Pero bueno, este es en general el panorama. Lo importante es que escuchemos ahora a los expertos en los temas y que nos enseñen un poco lo que cada una de estas 3 importantes marcas, clubes, etcétera, están haciendo con esta pandemia y sus consecuencias. Adelante, por favor, Nuño, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por el resumen que has hecho de la situación actual, que creo que lo has englobado perfectamente, donde por un lado has mencionado pues, a 2 de los partners principales que pueden tener tanto las ligas como los clubes, que por un lado pues, están los patrocinadores y por otro lado pues, nuestros broadcasters a nivel internacional, que aquí en el caso de México tenemos a Sky. Entonces también pues, apoyarnos en los clubes, como bien ha dicho Ramón, nos tuvimos que reinventar. O sea, en el momento que nos enfrentamos a una situación que yo creo que nadie iba a compartir pantalla, yo creo que nadie estaba visualizando que podía suceder pues en el momento que empezó esta pandemia global, donde pues vimos que poco a poco fue afectando a todo el planeta y que tuvimos que ir cancelando las diferentes competiciones y diferente actividad empresarial. Pues desde ese momento en el que nosotros tuvimos que posponer nuestra competición en esa jornada 27, pues tocó lo que ha dicho Ramón, que reinventarse. ¿Qué generamos? Pues una vez que pues, nosotros vimos que ya no íbamos a tener contenido vivo, que vive nuestra industria, pues nosotros pues, nos vimos en deuda de poder
pues seguir entreteniendo a nuestros aficionados, seguir dando contenido a nuestros patrocinadores y evidentemente seguir dando contenido a nuestros podcasters, que son los que retransmiten semana tras semana nuestro contenido audiovisual. ¿Y por qué? Pues consideramos que pues, el fútbol es una vía de escape para mucha gente, es una de las pasiones que la gente pues, espera los fines de semana pues, para desconectar la semana dura de trabajo, estar con sus amigos, disfrutar de un buen momento viendo a su equipo y olvidarse de todo, y entendiendo que eso podía desaparecer, pues nos vimos, como decía, pues en deuda de poder seguir dándoles contenido y que se pudiesen seguir interactuando con el producto de la liga, sus clubes y el fútbol. Y entonces, a partir de ese momento, pues empezamos a realizar, por un lado, pues una estrategia de cómo poder volver a la competición, entendiendo de que no queríamos dar en ningún momento por cancelar nuestra liga, sino que siempre íbamos a intentar, pues en coordinación con el gobierno y autoridades sanitarias de España, pues ver de qué manera pues, podíamos sacar adelante la competición para que se disputase de la manera que se está disputando actualmente y que todos los equipos pues, puedan luchar por ganar la competición, clasificarse a Europa, mantener la categoría o pelear por no descender, en este caso. Entonces, dentro de las acciones que siguieron en el momento que se paró la liga, pues una de las acciones que empezamos a trabajar es la liga por en casa, entendiendo que todo el mundo estaba ya sufriendo un periodo de confinamiento, que no podía salir a las calles. Entonces, empezamos a generar, tanto nosotros como nuestros clubes, pues, diferente entretenimiento donde involucramos pues, a diferentes futbolistas de todos los clubes de España, diferentes artistas, gamers, etcétera, pues para generar un contenido en vivo que pudiese pues, ser atractivo para nuestros aficionados alrededor del mundo y que pudiese suplir de alguna forma esa falta de deporte en vivo. Por un lado hicimos la Liga Santander Fest, pues que fue un concierto benéfico donde involucramos, pues como he dicho, a más de 50 cantantes y futbolistas, donde se retransmitió de manera global a través de todos nuestros podcasters y donde pues, fue una de las primeras acciones benéficas que hizo la Liga junto con sus clubes para recaudar dinero y poder donar pues ese dinero para la lucha contra la COVID y comprar material sanitario. Adicional a ello, creo que fuimos una de las primeras propiedades deportivas que nos lanzamos a generar ese contenido de eSports con ese reto que lanzó el famoso caster español Ibai Llanos, donde pues, lanzamos de la Liga Santander Challenge, donde involucramos a diferentes jugadores de los clubes de la liga y pues generamos un torneo de un fin de semana de duración, donde tuvimos pues, una gran competencia a través de eSports y el FIFA 20, donde pues también conseguimos tener bastante impacto tanto a nivel visión de vistas del contenido como a nivel recaudación, que nos pues, ayudó a que la liga pues, siguiese sumando valor a la lucha contra el coronavirus. Y adicional a ello pues hicimos diferentes colaboraciones tanto con Cruz Roja, con nuestros partners en China, etcétera, para seguir trayendo pues, esas donaciones para comprar material sanitario en España, que como sabéis pues ha sido un país que se ha visto pues, muy afectado por esta situación y que poco a poco ya va regresando a la normalidad. Adicional a ello, de esas causas benéficas y generación de contenido, pues también junto con los clubes pues seguimos generando un contenido constante en redes sociales y a través de las diferentes plataformas, tanto de los clubes como la Liga Sports TV, que es una plataforma que tiene diferente contenido. La Liga, pues fuimos generando ese contenido pues, para animar a la gente a llevar una actividad durante el confinamiento, promover el movimiento, pues, generar diferentes challenges a través de diferentes plataformas, entre las que se involucra TikTok, donde pues, podíamos animar a la gente a permanecer entretenidos. Y adicional a ello, pues fueron sacando diferentes acciones en diferentes partes del mundo, donde, por ejemplo, en México y en Estados Unidos lanzamos pues, 2 torneos de eSports, donde, por un lado, en México involucramos a todo el mundo, cualquier persona que tuviese en su casa el FIFA 20, una Xbox, una PlayStation, pudiese tener acceso allí mismo, y esto nos daba también por la oportunidad de seguir dándoles activos a nuestros patrocinadores y seguir teniendo esa exposición por falta de contenido en vivo que estábamos echando en falta. Y por otro lado, en Estados Unidos pues hizo un torneo donde se involucraron a diferentes jugadores de la liga, como jugadores de la NFL, de la NBA, de la Liga de Fútbol Femenina Americana, y conseguimos también hacer un impacto en el territorio, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y además pues un impacto benéfico donde se consiguió una recaudación bastante grande para la lucha contra el COVID en Estados Unidos.
Y por el otro lado, la parte de nuestros broadcasters, pues lo que dio oportunidad es que pudiesen, tanto nosotros como los clubes, pues empezar a emitir los partidos históricos de la Liga, partidos históricos del Betis, etcétera, que la gente, pues a lo mejor por falta de tiempo, pues esta vez pues tenía la oportunidad de sentarse un sábado a hora prime de la tarde y poder pues ver estos partidos históricos que hemos tenido en nuestra competición, que muchas veces, por falta de tiempo, como decía, pues no tenemos la capacidad de verlos. Y por otro lado, las iniciativas que se llevó a cabo, pues es esta iniciativa de la Liga Business School, donde, pues entendiendo que ya teníamos unos cursos que estaban en marcha y que teníamos que adaptarnos a la nueva realidad, pues empezaron a sacar este proyecto de la Liga Se Aprende en Casa, donde diferentes empleados de la Liga, de los clubes, etcétera, pues fueron dando su visión de la situación, explicar un poco su día a día de trabajo, en lo que están enfocados tanto los clubes, la Liga, los diferentes departamentos, pues para dar un poco a conocer lo que estaba haciendo la Liga. Una vez tuvimos ya la excelente noticia de que volvía el fútbol español, en coordinación pues, con los sanitarios de los clubes, gobierno de España, autoridades sanitarias, pues se preparó toda una fase de vuelta con un perfecto control de sanidad para asegurar la normalidad y el control de los jugadores al terreno de juego y pues en el momento que nos enteramos de todas esas acciones, pues también a nivel internacional nos tocó pues empezar a activar de manera pues global y local esta vuelta de la Liga, pues empezando a comunicarlos con medios de comunicación, haciendo pues esos encuentros que antes lo hacíamos de manera física, pues ahora nos ha tocado utilizar Zoom como plataforma para realizar esas entrevistas con medios de comunicación, donde pues hemos ido atacando durante este periodo de cuarentena por diferentes temas que nos han permitido seguir en el ojo del huracán de los medios y adicional a ello por realizar diferentes actividades que por un lado diesen la oportunidad a nuestros partners a activar de manera tanto global como local la vuelta de la Liga, que es pues, como decíamos, una competición que se extrañaba mucho y que aquí en México tiene un gran número de seguidores y ha tenido mucho impacto, y por otro lado diferentes acciones de contenido que nos permitan pues que estos 45 días de fútbol que estamos teniendo pues tengan aún mayor repercusión y podamos ver pues un incremento de nuestras audiencias por la atracción que está teniendo la Liga en este momento, con esa gran disputa del título, los equipos luchando por clasificarse a Europa y pues muchos de ellos también pues, luchando por mantener la categoría. Entonces, dentro de esa vuelta a la normalidad, donde vemos que la Liga empieza en España, que en España se empieza a recuperar un poco la normalidad, ya se empiezan a abrir restaurantes, etcétera, por diferentes países del mundo donde tenemos presencia, donde pues todavía hay ciertas limitaciones de libre tránsito de la gente, pues hemos tenido que ver diferentes formas de activar estos partidos, como por ejemplo el Gran Derby, el Derby sevillano, que es uno de los encuentros que pues, este año, ya que estamos aquí en Ciudad de México, teníamos interés de realizar otro evento en Guadalajara, pues eso lo hemos tenido que cambiar a pues una interacción digital con los aficionados mexicanos que siguen a estos equipos. Entonces, por un lado, pues estamos potencializando toda la promoción digital de los partidos que estamos teniendo en México, que aquí se retransmiten el 100% en vivo, entonces estamos pues, teniendo alianzas con diferentes medios locales para generar diferente contenido de interacción con los usuarios aficionados al deporte y que puedan conocer más de la liga y de todos sus equipos. Y adicional a ello, pues estamos pues, haciendo esos pequeños zooms con las peñas de Sevilla, del Betis, del Oviedo, del Sporting, para que podamos, pues, esos eventos físicos que hacíamos anteriormente, donde vivíamos de una forma diferente el fútbol y donde pues, acercamos un poquito el producto de liga a los aficionados mexicanos, pues lo hemos hecho a través de esta forma digital, donde en coordinación con los clubes, por ejemplo con el Betis, pues nos mandaron diferente contenido, o sea, diferente merchandising aquí a México para que pudiésemos regalar a esos peñistas y que pudiesen pues, sentirse arropados por el equipo y por la competición de la que son partícipes. Y también, pues de esas nuevas formas de activar, pues nos hemos encontrado de que muchas de las cosas que hacíamos antes de COVID y las hemos tenido que adaptar de una nueva forma, como estaba mencionando, durante este periodo, donde por un lado, pues eso que hablábamos de las reuniones y ruedas de prensa que teníamos aquí en México, donde invitamos a diferentes medios a interactuar con nosotros, con embajadores que venían, pues todo eso lo hemos tenido que adaptar de una forma digital y donde pues hemos estado realizando
entrevistas o ruedas de prensa con diferentes embajadores de la Liga, como Fernando Morientes, Diego Forlán, Luis García Sánchez, etcétera, que nos han permitido pues, seguir dando exposición a la Liga durante este periodo y seguir anunciando y dando publicidad a todo lo que viene ahora desde este final de competición. Y adicional a ello, pues, la parte de encuentros o eventos que estábamos haciendo en México, que estábamos en la Liga siendo muy activos en esta parte para acercar el producto, pues como os he comentado, hemos tenido que también moverlo a un encuentro online. Y la parte de patrocinios, pues entendiendo que pues, hay muchas de las activaciones que estamos viendo, como parte de eventos, de ciertas activaciones en punto de venta a nuestros patrocinadores, regalo de merchandising por compra de producto y activación en espacio físico, pues todo eso lo hemos tenido que cancelar. Entonces estamos pues, reinventándonos un poco, creando y ofreciendo contenido digital donde los patrocinadores pues, puedan tener una interacción constante con los aficionados de la Liga y de esa forma pues, ver pues una continuidad de la actividad que ya veníamos haciendo y que no se vean afectados en esa inversión que han hecho con nosotros, donde estamos luchando por darles todo el contenido que tienen acordado y de esa forma pues, generar un retorno de inversión a esa inversión y a esa fe que han depositado nosotros pues, para ver un incremento en sus ventas. Entonces, esto es un poco lo que quería abordar. Luego, pues, viendo esto y los puntos de vista de Noel y Ramón, creo que abriremos micrófono y cualquier duda que pueda surgir, pues podemos ir atacándolo para intentar resolver cualquier duda que surja. Muchas gracias. Gracias, muy bien explicado todo, además viniendo de una de las ligas más importantes del mundo, desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista organizacional. Sin duda, el crecimiento de la liga ha sido exponencial en los últimos años y es un ejemplo de negocio para todo el mundo. Una pregunta, abusando de que soy moderador y puedo hacerlo ahorita, y que va con lo que acabas de decir antes de que Ramón haga uso de la voz, si me lo permite. ¿Sienten que tienen ahora, en los países que aún seguimos con problemas de COVID fuertes, que la gente no puede salir, tienes más espectadores que están en sus casas viendo los partidos que un sábado y domingo? O porque la mayoría de la gente está en su casa, o debe estar en su casa, o están igual, o no ha tenido ningún efecto. Justo el otro día sacamos una nota de prensa que tuvimos pues ese primer análisis de la vuelta a la Liga. Se ha visto audiencias y la Liga pues siendo la competición que es y el gran número de aficionados que tiene por todo el mundo, evidentemente vimos un crecimiento en esa parte de la Liga aquí en México. Son muy en nuestra competición, se vio justo además que la liga local se canceló, siendo pues nuestra competición el siguiente foco que tenían para ver fútbol en vivo, pues sí que vimos un gran incremento de audiencias y vemos pues, que también ha incrementado la interacción y los comentarios de todo el público mexicano con el producto de la liga. Ramón también nos podrá decir, porque aparte ellos son el perfecto ejemplo de tener ahí a Guardado, a Lainez y a Guido, que siempre está la gente ahí pues detrás de ellos y vemos que en el momento que juega pues el Betis, que ayer ganó, pues se ve que las noticias que salen, el Betis de Guardado pues consiguió ganar, gran actuación de Guardado, Lainez estuvo en la banca, Guido Rodríguez gran actuación, pues todo eso vemos que genera mucha expectación y están muy pendientes de lo que hacen sus compatriotas en Europa y en específico en España. Perfecto, Nuño, muchas gracias. Ramón, es tuyo el uso de la palabra. Sí, bueno, yo quizás que manteniendo el hilo argumental de Nuño, efectivamente nosotros una primera fase, la famosa la liga, lo que podemos decir, la liga se juega en casa, pero cuando se declaró este tema de la pandemia, pues realmente lo primero que hicimos fue intentar llegar a un acuerdo con los jugadores. Ahí uno de nuestros capitanes, Guardado, y la verdad que tengo que darle el agradecimiento a los jugadores de cómo se comportaron, puesto que lógicamente nos sentamos con ellos y dijimos, oye, que llegamos a un acuerdo económico o en caso de que la liga no se reanude, porque vamos a tener problemas, ¿no? Entonces los jugadores aceptaron unos recortes salariales vinculados a dos hechos, ¿no? Si la liga no se volvía a jugar sin televisión o si la liga se jugaba con televisión. Afortunadamente hemos vuelto a jugar
pero eso fue el primer paraguas que nos pusimos para poder evitar el posible impacto económico de la pandemia, ¿no? Luego en la segunda fase nos lanzamos a ayudar, ¿no? Ya empezamos a ayudar primero tanto los jugadores también de los equipos de los jugadores, como los directivos, como los empleados. Empezamos a llamar a todos los socios y abonados del Betis de más de 65 años, simplemente para preguntarles qué necesitáis. ¿Necesitáis que os llevemos comida? ¿Necesitáis algo? ¿Estáis solos? ¿Estáis bien atendidos? Y la verdad que eso fueron muy bien recibidos. Nuestros fans que recibieron una llamada del Betis, pero no para pedir nada, simplemente para ofrecer ayuda, tuvo una gran repercusión. Y entonces los fans y los trabajadores del club, que el club evitó un ERTE. Un ERTE es una figura jurídica que hay en España donde se manda o hay un desempleo temporal derivado de la situación de la pandemia. Nosotros no hicimos el ERTE gracias al acuerdo con los futbolistas. Entonces empleados que no podían teletrabajar, puesto que su trabajo es más de estar delante del público y no es tan fácil el teletrabajo, se ofrecieron a ayudar, ¿no? Entonces montamos un centro logístico en el estadio Benito Villamarín, donde recabamos distintas personas que voluntariamente nos mandaban material y fabricamos equipos de proceso de protección personal, EPIs, ¿no? Que eran muy necesarios y lo llevamos a pequeños hospitales, a pequeñas residencias de mayores, a pequeños lugares donde hacía falta ese material y era una cuestión de canalizar la ayuda, ¿no? Y luego una tercera fase incluso abrimos un supermercado virtual, ¿no? Porque otra necesidad que surgió con la pandemia era de que muchas personas empezaron a tener problemas de alimentación. Entonces digamos que el primer acción fue parar el golpe gracias al acuerdo con los jugadores. Y aquí de verdad vuelvo a darle las gracias a los capitanes de Real Betis Balompié, entre los que se encuentra Andrés Guardado. La segunda fue lanzarnos a ayudar y la tercera fue lanzarnos a ayudar a nuestros patrocinadores y a nuestros aficionados que se habían quedado sin productos, se habían quedado sin fútbol, ¿no? Ahí, lógicamente, el entorno que cogimos fue el digital, ¿no? Participamos, como he dicho, en la liga, en los torneos de eSports y dedicamos a hacer muchas acciones, redoblamos el esfuerzo de acciones en digital, donde nuestros abonados, nuestros socios, podían interactuar con las marcas, ¿no? O sea, aquellos activos que no le podíamos dar al no haber partidos de fútbol, se los damos en versión digital, ¿no? Con lo cual, bueno, y a la vez que hacíamos todas esas acciones en la Liga Se Juega en Casa, teníamos en mente el volver a ganar, ¿no? Teníamos en mente que teníamos que volver a jugar. Hubo ligas que se suspendieron, como el caso de México, como es el caso aquí en Europa de nuestros vecinos los franceses. Se suspende la Eurocopa, se suspenden los Juegos Olímpicos, se suspende torneos de tenis muy prestigiosos, se suspende la NBA, la NBA quedó aplazada. Y claro, las noticias eran muy dolorosas y muy preocupantes, ¿no? Nosotros nos focalizamos con la liga, hicimos una comisión que trabajamos permanentemente con el objetivo de que había que volver. Había que volver porque nosotros somos una industria que principalmente ofrece derechos de televisión, es nuestra principal vía de ingreso, y teníamos que ofrecer el producto, porque los FAS lo estaban reclamando y porque económicamente era muy importante para la industria. Afortunadamente hemos vuelto con un protocolo de seguridad absolutamente espectacular. La gente se está comportando. Hemos hecho un llamamiento a los seguidores de que no acudan a los aledaños de los partidos en la previa y los post partidos, y lo están cumpliendo. El derbi del Sevilla-Betis, que fue el que se reanudó la competición, normalmente los dos equipos de la ciudad llegan al estadio acompañados por una multitud de aficionados. La salida del hotel es una salida en la que prácticamente el autobús tiene que ser escoltado por la policía porque no puede caminar en el río de personas, y esta vez estuvieron absolutamente solos, ¿no? De hecho, bueno, por parte de Betis solo fueron el presidente y el vicepresidente, fueron muy rigurosos, ¿no? Entonces hemos vuelto, ¿no? Y ahora nos planteamos el futuro, ¿no? El futuro, una vez que hemos pasado este golpe, la palabra que creo que tiene que estar en nuestra mente es seguridad, ¿no? Seguridad con la doble acepción inglesa, ¿no? De safe. Ahora mismo hay que ofrecer un producto seguro para nuestros aficionados. Lo seguro no es la seguridad física que tradicionalmente se habla de los campos de fútbol, que era el tema de los hooligans y de la violencia de los terrenos de juego, que afortunadamente en España y en casi todo el mundo eso está bastante erradicado. Aunque hay algunos lugares que todavía hay violencia, pero afortunadamente cada vez menor.
sino ya la seguridad sanitaria, ¿no? Nos tenemos que cambiar paradigma y hay que conseguir que los estadios de fútbol sean seguros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hemos empezado a trabajar con distintos organismos para tener un sello de COVID-0, para donde podamos, bueno, pues medidas de control de temperatura, de distanciamiento social, de alojo y desalojo del estadio en tramos horarios, para que se puedan celebrar los eventos a la mayor brevedad posible, ¿no? Y seguridad desde el punto de vista de la palabra secure inglesa, que es seguridad económica. Ahí bien, nosotros estábamos en una industria que era la liga, donde, como bien has dicho, estaba teniendo un crecimiento de doble dígito en los últimos años, y de repente ahora, pues probablemente el año que viene sea el primero en el que, desde que nosotros, yo estoy en el Betis en el 2015, es el primer año en el que me enfrento en un presupuesto en el que va a descender, va a haber recesión, eso parece que casi seguro, ¿no? Va a haber recesión porque, si bien es verdad que hay patrocinadores nuevos, hay muchos patrocinadores con los que tenemos contratos que han visto su cuenta de resultados mermada y reducen su inversión en patrocinio. Hay una partida que es las entradas, el ticketing, los abonos, que lógicamente ante la inseguridad de si se puede dar espectáculo con puerta abierta o no puerta abierta, pues lógicamente hay una gran incertidumbre sobre esa partida. Hay otra partida que es la compraventa de jugadores, que el mercado se ha producido una deflación debido a la crisis económica mundial. Y hay otra partida que son los derechos de televisión, en la que afortunadamente al volver a jugar y con este interés que ha despertado la competición, se ha parado el golpe trágico, pero los derechos de televisión de la liga se están vendiendo a nivel worldwide, a nivel mundial, y lógicamente hay mercados que están sufriendo, y mercados que iban a demandar este producto, que es un producto premium, pues que ahora, debido a que la economía está sufriendo esta recesión, pues probablemente se reduzcan las ventas y se reduzca el crecimiento, ¿no? Con lo cual, el resumen es, ahora mismo creo, aquí afortunadamente en España ya hemos reducido bastante la crisis sanitaria, ahora nos enfrentamos a la crisis económica, y la crisis económica la tenemos, nuestro gran reto es que la palabra seguridad, aparte de la palabra seguridad, que es seguridad sanitaria y seguridad económica, tenemos que volver a conseguir que sea una realidad y que sustituya a la palabra inseguridad o uncertainty, que ahora mismo hay no certeza de lo que ocurre, ¿no? Que creo que lo peor que hay para cualquier negocio es el riesgo y es la incertidumbre, ¿no? Entonces, cambiar incertidumbre por inseguridad. Gracias, Ramón. Clarísimo, muy interesante. Destacando el tema de la labor social que hizo el club hacia afuera, que eso es muy importante. Creo que algo indispensable en el deporte, en lo que estamos dentro del deporte, el que sea un ejemplo para la sociedad y ayude a la sociedad como tal. También a los que somos abogados, pues muy interesante el tema de la negociación. No en todos los clubes, no en todos los deportes se logró algo así, y qué bueno que se hizo. En la mayoría de los equipos de España así fue, la nueva aplicación del ERTE. Y tendría una pregunta antes de pasar el uso de la palabra a Noel. Además de ser más, es decir, ahorita hay menos ingresos, como bien lo decías, ¿es más caro operar en este momento por el tema de las medidas que se tienen que tomar por el COVID? ¿Para nosotros? Sí. Sí, claro, lógicamente ahora mismo no, porque ahora mismo, al estar con puertas cerradas, los costes que tenemos de cumplir sanitarios son mucho menores, porque no tenemos que abrir un estadio para 50.000 personas. Ayer en el partido de Betis, en nuestro terreno, teníamos unas 200 personas, entonces el total con prensa y personas de seguridad. Claro, no es aunque la gestión sobre esas 200 personas es individualizada, porque ya sabes quién es cada uno de ellos, tienen test PCR, o sea, test de control de coronavirus previos, los tienes completamente controlados de qué parte y con quién interactúan cada uno de ellos, les mide las temperaturas, les das todo el tema de mascarilla y controles y demás, pero son 200 personas. Un partido de fútbol, en el campo de Betis normalmente van 50.000 personas. Eso te obliga a unos servicios de limpieza, servicios que son muchos, de seguridad, de toda la gestión de los accesos, que es mucho mayor. Pero los costes que nos va a requerir la nueva forma de dar eventos
Es un coste que lógicamente vamos a tener porque habrá que establecer sobre todo decir, pero yo creo que no es un coste relevante para la industria. Las medidas que hay que tomar son medidas principalmente de tomar de temperatura, de control, de detección de quién son las personas que acuden. Pero hoy afortunadamente nosotros ya tenemos el carneo, el abono, el ticket de entrada digitalizado, por lo cual podemos saber que la persona que entra hoy con los sistemas de reconocimiento facial es la que tiene el ticketing y a esa persona podemos hacerle un posterior rastreo si se enfermara, en qué grado ha estado, cuál ha sido su trazabilidad. Entonces, con las nuevas tecnologías que hay hoy en día, al ser también el estadio propiedad de de Balompié, son inversiones que hay que hacer, pero realmente no son cuantiosas. Es mucho mayor la pérdida que se tiene si no se producen los partidos, con lógica, con lo cual no tendríamos derecho de televisión, y si se juega a puerta cerrada, con lo cual no tenemos derecho de ticketing, no tenemos que tener entrada. O sea que digamos que nosotros el tener que tomar medidas para dar una mayor seguridad lo vemos como un desafío, pero el reto realmente es que se pueda dar eventos de forma segura. Eso es lo importante. Y si se dan eventos de forma segura, el negocio volverá a fluir, la gente volverá a ir a los estadios y volveremos a ver el fútbol, que es verdad que está teniendo mucha expectación, y la Liga en eso también ha hecho un gran trabajo, porque las transmisiones en España tienen un sistema de recreación audiovisual que es virtual, donde escuchas a la afición y ves un graderío con público virtualizado, y en casa da cierta sensación de que es un partido con público, ¿no? Se está viendo aquí también, Ramón. Eso. Claro, pues digo la transmisión de la Liga que también se ve en México, ¿no? En el estadio os aseguro que la sensación es dantesca. Yo estuve en el campo del Betis, en un estadio de 50.000 personas, que cuando siempre está lleno y escuchas los gritos, las patadas, los golpes, y estás ahí en el palco, y que claro, es que como digas algo se entera hasta el entrenador, ¿no? Entonces, la sensación, pero claro, yo creo que el fútbol sin público le falta un poquito la pimienta, ¿no? Le falta algo. Entonces, hemos reaccionado muy rápido, te estamos ofreciendo un producto que nuestro punto de visual está en unos niveles de calidad satisfactorios para nuestro público, pero igual que dijimos volver es ganar, yo quiero añadir al volver es ganar y con público es el no va más, ¿no? O sea que yo creo que hay que intentar que el público vuelva a los estadios. Pero lógicamente la seguridad, palabra seguridad, ya no tenemos que tatuar aquí de que esta seguridad o esta certeza es fundamental tanto desde el punto de vista sanitario, por supuesto, y económico. Muy claro, Ramón, muchas gracias. Adelante, Noel, por favor. Perfecto. Bueno, gracias, gracias a Nuño y Ramón por todo lo que habéis hablado. Muy interesante también conocer desde el lado de una plataforma social, ¿no? Lo que experimentan tanto las federaciones, ligas y los equipos de fútbol, ¿no? Para también un poco nosotros entender mejor a nuestras cuentas, ¿no? A nuestros partners. Voy a compartir pantalla. Me gustaría, como primero de todo, si me permitís, me gustaría explicar brevemente para aquellos que estén ahora mismo en la llamada, que no conozcan muy bien lo que es TikTok, lo conocen de sobrinos, de familia, pero muchas veces pues bueno, no tienen la aplicación y quieren entender un poco más en qué consiste. Básicamente TikTok es una plataforma que se divide en 5 pantallas, ¿no? Ahora mismo es la plataforma de vídeos cortos con más crecimiento en el mundo, tanto en 2019 como en 2020. Y por explicarlo de una forma muy simple, TikTok es una plataforma, una aplicación donde tú ves vídeos aproximadamente de unos 15 segundos a pantalla completa, y con un solo pasar, con un swipe que haces con el dedo, pasas al siguiente vídeo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que TikTok ya a nivel mundial tiene más de 800 millones de usuarios, imaginaros, es como una pequeña televisión con 800 millones de canales en todo el mundo. Cualquier tipo de contenido de cualquier país te puede aparecer, y bueno, a medida que vas consumiendo contenido, sabemos más pues lo que te gusta, y eso nos permite, pues si te gusta el fútbol, poder mostrarte contenido de fútbol, si te gustan las mascotas, de mascotas, gastronomía y demás. Entonces, cada feed, cada perfil de TikTok o cada consumo de TikTok es completamente diferente. A una persona más adolescente le aparecerá quizás contenido más adolescente, a una persona más adulta, pues bueno, más contenido relacionado a sus intereses. Entonces, cuando penséis en TikTok, pensad siempre que el usuario pasa la mayor parte del tiempo en esa primera pantalla llamada el homepage.
en la parte del For You, el para ti, donde está consumiendo contenido aleatorio. En un día se conecta con unas 7 veces aproximadamente, consume como unos 20 vídeos cada vez que se conecta y el consumo de la gente normalmente es eso, en momentos de descanso. Va en el autobús, va en el taxi, toma un break en el trabajo, antes de dormir, cuando se levanta por la mañana, cuando desayuna. Es un poco el contenido que se consume de manera pasiva, ¿no? Para tener un entretenimiento. Luego está la parte del Discovery Page, una pequeña lupa, ¿no? Donde mostramos los hashtags, tendencias que están triunfando en el momento. Definitivamente no muestran solo todas las tendencias que tenemos en TikTok, son algunas a modo de orientativo. Queremos mostrar un poco en TikTok lo que está destacado en los países, pero obviamente las personas que conocen TikTok van a descubrir muchas más tendencias al consumir en el para ti. Patrones de contenido que se van replicando. Y luego la cámara, como podéis ver, una cámara avanzada con diferentes filtros y demás, además de poder crear diferentes tomas, la parte de las notificaciones y la parte del perfil. TikTok ha crecido mucho en los últimos meses, como ya habéis podido escuchar. Seguramente muchos en el periodo de cuarentena lo habéis escuchado más en la oreja, ¿no? O sea, TikTok con la liga ya venimos trabajando, y con Nuño incluso ya desde 2019, y hemos hecho algunos proyectos juntos y bueno, súper orgullosos de también reconocer ahora que la liga fue la primera liga del mundo con la que trabajamos, que apostó muchísimo por nosotros cuando éramos 9 veces más pequeños de lo que somos ahora en usuarios, y bueno, pues qué bueno también que para la liga hayan podido ver sus frutos y que muchos equipos españoles pues hoy en día tengan grandes bases de fans en la plataforma. Entonces hemos sido en los diferentes sistemas operativos los primeros, y esto ha venido aconteciendo en los últimos meses, ¿no? En descargas, especialmente durante el periodo de cuarentena, como ya sabéis. A modo de repaso genérico, tenemos más de 50 equipos en Europa, más de 25 equipos españoles en la liga, tanto en Santander como Smartbank. El primer equipo en entrar, el Zaragoza, el equipo de mi ciudad. Fue muy lógico ir a mi ciudad y hablar con ellos, y bueno, fue el primer equipo que metimos dentro de la aplicación. Y como mencionaba aquí, pues bueno, la liga, una de las primeras ligas en entrar, y luego trabajamos también muy de la mano de la Superliga Argentina, la Liga Mexicana también, trabajamos bastante la Liga BBVA, y luego pues bueno, federaciones, Federación Peruana, Federación Uruguaya, ligas de baloncesto, Libertadores. Para nosotros han sido partners estratégicos muy importantes en Latinoamérica para llegar a todos los países con el contenido de fútbol. Entonces, la verdad es que cuando construyes una aplicación, una red social, desde nuestro equipo lo que hemos intentado siempre es primero trabajar mucho con federaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la federación muchas veces te abre la puerta a los equipos. La federación tiene, por así decirlo, muchas veces el mayor, en el caso de la liga, como muchos más empleados trabajando en digital, ¿no? que los clubs. Y sobre todo ellos tienen un entendimiento hacia dónde va un poco las nuevas tendencias. Ellos ven un poco hacia los tipos de contenido que están triunfando, las audiencias, qué tipo de interacciones están teniendo los clubs hoy en día, y eso nos ha permitido entender un poco hacia qué clubs teníamos que llegar, ¿no? Y luego pues trabajando con los clubs más pioneros en digital ha sido que no siempre son los clubs con más títulos o que tengan más poder económico. Muchas veces pues hay clubs que tienen como una proactividad a experimentar nuevos retos digitales, y hemos trabajado mucho de la mano con ellos en toda Latinoamérica, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta un poco, las instituciones deportivas, ¿por qué entrarían en TikTok? ¿Cuáles son las 3 oportunidades que tienen tanto marcas como instituciones deportivas para entrar en TikTok? Y hay 3 cosas que lo ha mencionado muchas veces la NBA, ¿no? Cuando la NBA lo ha mencionado cuando entró en TikTok ya, o Musical.ly hace ya 4 años, y es que TikTok posee una audiencia de usuarios femeninos, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En algunos países sobrepasa el 60%, en otros países está más equilibrada. Luego también la fuerte entrada que tiene TikTok en la generación Z, ¿no? En la generación Z y millennial, aunque la predominante es la generación Z, aquella audiencia que todavía está formando un poco sus intereses, sus afiliaciones, todavía no tiene decidido de qué equipo es. Todavía no tiene definido incluso qué marcas es la que más le gusta. Entonces, es una audiencia que todavía está como en ese proceso de definición, ¿no? De sus gustos, de sus celebridades, de sus ídolos, y creo que ha sido como muy interesante también ver que los usuarios no necesariamente siguen a los clubs más grandes o a las celebridades más famosas en TikTok, ¿no? Sino aquellas que hacen el contenido más creativo. Y eso es un fenómeno muy interesante que estamos viendo en la aplicación, que
bueno, pues que nos encanta también porque es como que partimos de cero, ¿no? O sea, en TikTok empieza todo el mundo de cero, da igual que seas un club muy grande, si es un contenido muy creativo, puede ser un equipo de la segunda división argentina que puedes llegar a generar más visualizaciones que River Plate en un solo vídeo. Y la tercera parte es la internacionalización, ¿no? TikTok es una plataforma que habla 3 lenguajes universales. Uno es vídeo, todo el mundo entiende un vídeo de fútbol, todo el mundo entiende un vídeo de comedia, ¿no? Tanto en Japón como en Rusia puede ser un vídeo mexicano que puede ser entendido en cualquier país. TikTok tiene un componente esencial que es la música, ¿no? Y la música, a pesar de tener una barrera lingüística a veces, la música genera igualmente respuestas neurológicas y emoción también en otros países, a pesar de no entender la letra. Y luego es el deporte en sí, la categoría, el deporte o la comedia o las mascotas u otras categorías como fashion y demás. Entonces, ese lenguaje universal permite que muchos contenidos bueno, pues de partners, de marcas mexicanas, mañana pueden ser completamente virales en países como Japón, ¿no? Otras redes, quizás, otras plataformas tienen un componente más textual, más lingüístico, ¿no? El contenido predominante es el texto y eso hace que los limite un poco a las barreras de, bueno, pues personas que entiendan el español. En TikTok en ese caso no existe tanto ese problema y eso es lo que ha permitido que muchos de nuestros partners deportivos hayan crecido de forma internacional, ¿no? Hay una cosa interesante que encontramos en TikTok que es un poco el triángulo de crecimiento, ¿vale? Es un poco la experiencia que tenemos de cómo las marcas han triunfado en TikTok y esto me gustaría que lo tuvierais en cuenta para todos aquellos que estéis ahora mismo viendo esta presentación, si estáis decidiendo ahora plantearos abrir vuestra cuenta en TikTok. Una es ser culturalmente relevantes, ¿vale? Y cuando hablamos de culturalmente relevantes me refiero a hacer contenido en eventos tan importantes como es Navidad y, no sé, la vuelta al colegio, la vuelta a la universidad, vuelta al trabajo, la apertura de la liga de fútbol, la clausura, ¿de acuerdo? Son momentos culturales donde la gente puede hacer un cierto contenido u otro, pero la propia cuarentena, que es donde estamos ahora, también es un momento cultural, ¿no? Hay un cambio de hábitos, un cambio en el consumo de tecnología, se consume más música, se consume más TikTok, la gente intercambia aquellos hobbies que tenía más offline, ¿no? Por hobbies más online en un espacio que es el de casa. Entonces, ser culturalmente relevantes es también que los equipos, en este caso, creen contenido no tanto relacionado al fútbol, puede estar relacionado al deporte, pero más al qué es lo que hace un futbolista en casa, qué es lo que un futbolista también tiene como esa parte humana de saber divertirse, un futbolista también tiene un carisma que desconocía, entonces mostrar un poco pues bueno, cómo hace entrenamientos en casa, cómo hace diferentes temas en casa, es muy del interés del usuario eso. La otra cosa es el entretenimiento sobre el producto, ¿no? Hay una cosa importante que es muchas veces las marcas entran en TikTok, no saben muy bien el enfoque que tienen que tener, quieren mostrar el producto principal, su servicio principal, mostrarse a los usuarios, pero TikTok te entrega visualizaciones a medida que los usuarios interactúan con tu contenido, es muy democrático, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar como marca al entrar en TikTok siempre es, tengo que entretener a la gente, ¿no? Y bueno, si puedo mostrar mi producto de manera secundaria, si mi producto puede formar parte del vídeo, perfecto, pero los equipos, las instituciones deportivas de repente pasan de ser una institución deportiva empresa con 200, 300 empleados, pasan a ser un creador que compite con otros creadores por el reparto de visualizaciones. Y muchos de ellos adoptan un perfil cómico, otros de ellos adoptan un perfil educativo, otros de ellos adoptan un perfil más social. Cada uno adopta, pero bueno, todos parten de cero, ¿no? Se comunican como si fuera una persona. Y el tercero que es importante, la creación de audiencia en TikTok, una plataforma que, como ya os mencionaba, ya se convierte en la cuarta plataforma social en el mundo después de YouTube, Facebook e Instagram, es el trabajar con creadores. No es fácil hacer un vídeo corto de 9 a 15 segundos donde el usuario tiene muy fácil pasar al siguiente vídeo. ¿De acuerdo? No es fácil crear un vídeo donde los 2 primeros segundos consigas enganchar al usuario para que se quede y consiga ver al menos 5 segundos, ni es fácil impresionar al usuario en los últimos 2 segundos para que genere una interacción sobre tu vídeo, un like, una compartición, un comentario, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que empezar a construir historias dentro de estos vídeos, tenemos que empezar a captar la atención del usuario de manera muy sutil, ¿no? Para que se queden y lo consuman y sobre todo nos compartan. Es un factor muy importante en TikTok. Dejamos compartir el contenido a través de WhatsApp, Instagram y demás. Entonces queremos que los usuarios compartan vuestro contenido, obviamente con vuestra marca de agua para haceros también virales, ¿no?
Bueno, aquí mostraros un poco hacia dónde va el contenido de TikTok y basado un poco partiendo de la premisa de que TikTok es una plataforma atemporal, ¿de acuerdo? Pensar en TikTok como si fuera un Netflix. Me pongo a ver una serie de Netflix que salió hace 2 años, me encanta, la puedo ver, no importa que mis amigos la vieran hace 6 meses, no pasa de moda, por así decirlo. TikTok es igual. Y aquí voy a conectarlo un poco con lo que mencionaba Nuño, ¿no? De reciclar contenido histórico. Vamos a ver un poco mucho de eso durante la cuarentena. Entonces, el contenido que están haciendo los equipos durante la cuarentena y hacia dónde va, os voy a mostrar aquí unos ejemplos. Primero de todo es trabajar con creadores, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo de la Liga, que trabaja mucho con un creador que tenemos en España, pues bueno, mostrando un poco el contenido que hay en casa y bueno, pues refrescando un poco la imagen de los equipos. Hey yo, La Liga check. Vale, estos son vídeos que son todos producidos a través de TikTok, no tiene como una edición externa y bueno, es un poco vídeos cortos que tratan un poco de enganchar con los usuarios de los diferentes equipos. Una cosa que funciona muy bien en TikTok es el detrás de las escenas, ¿no? O sea, el usuario quiere ver qué pasa detrás de las escenas. Ya tengo la televisión, ya tengo YouTube para ver el contenido, el highlight, para ver el show. Quiero ver qué pasa detrás. Quiero ver el contenido grabado desde un celular, desde el propio community manager, ¿no? Y aquí vemos un poco el contenido que se vio de Koke, ¿no? Del Atlético poniendo las flores en el córner, lo hemos visto en los medios, pero no hemos visto un poco también a veces nos falta por ver un poco quién estaba grabando a Koke haciendo eso, ¿no? Hay un poco alguien dándole indicaciones de dónde tenía que ponerlo. Vale, entonces eso a la gente le encanta ver el lado natural del deportista, ¿no? O sea, cómo el deportista se comporta fuera de las cámaras, por así decirlo, como si fuera una cámara oculta escondida. Y por último, o sea, por tercero, mostrar mucho también el extra skill, ¿no? El extra skill no quiere decir solo un jugador que sepa hacer un malabar o algo así. Muchas veces es el carisma, un extra skill, ¿no? Y recuerdo mucho, pues, Diego Costa, es por así decirlo, tiene contenidos que el Atlético de Madrid en su cuenta destaca mucho, ¿no? O Joaquín, en el caso del Betis, ¿no? Son personas que tienen una skill social muy fuerte y muchas veces, pues, bueno, el equipo puede reflejarla y capta la atención genérica o general de usuarios que estén interesados en el deporte, no lo estén. Esta es una jugadora de Chivas. Luego, supongo que muchos equipos, tanto la Liga, el Betis y demás, estáis trabajando obviamente en eSports. El contenido de eSports va muy ligado al fútbol. Las audiencias de TikTok, Generación Z, no hace falta que diga que tienen un interés muy fuerte en lo que es en la materia de gaming. Entonces, cómo los equipos están participando en las diferentes competiciones y reciclan contenido también para mostrar. Y luego, un poco también, siempre es bueno recordar que el fútbol tiene una interacción física con el hincha, ¿no? Un poco lo que mostraba, lo que hablaba un poco Ramón de la situación dantesca, ¿no? De ir a un estadio vacío donde se escuchan los gritos de los jugadores y demás, pero la afición también recuerda la importancia del contacto físico con los propios jugadores. Entonces, tenéis mucho contenido que podéis reciclar de los jugadores interactuando con la afición, es bueno como mostrarlo. Vale, y luego, pues bueno, una de las cosas que más se ven, ¿no? Es los jugadores desde casa, o sea, que la institución, el club, la agencia de marketing, la agencia de representación de jugadores trabaje en este caso para que los jugadores tengan contenido para hacer y muestren un poco cómo es su vida en casa con el balón, mostrando un poco pues la diversión también que tiene el jugador en casa. Bueno, aquí 3 contenidos más. Uno es el slow motion, no tengo que entrar mucho en detalle. América lo hace bastante bien con su portero Memo Ochoa. Y aquí es mencionar importante el uso de la música, ¿no? O sea, he puesto este vídeo porque cómo los equipos buscan la música apropiada en un momento específico, ¿no? De manera análoga, mostrar al jugador haciendo un movimiento específico que puedan meter con una canción. Este tipo de contenido no solo interesa a los interesados en el fútbol, interesa a todo el mundo, ¿no? La música en conjunción o complementando el propio contenido de fútbol. Una cosa que también me gusta mucho que hace la Real Sociedad y que tiene bastante éxito es explorar otras categorías de contenido, ¿vale? No solo futbolísticas, sino
por ejemplo, la comida. Hay muchos usuarios en TikTok que tienen un interés de comida y no tienen interés en el deporte. Entonces, ¿cómo llego a esas audiencias? Porque con el contenido del fútbol quizás solo llego un 10% de la audiencia o 15% de la audiencia de TikTok. En un país como México, más de 20 millones de usuarios en TikTok, quiero llegar a todos los intereses. Entonces, si yo soy una institución deportiva, soy un deportista o soy una cuenta, una empresa que quiere empezar a llegar a todos los usuarios posibles, tengo que empezar a elegir otras categorías de contenido, ¿no?, que interesen. Entonces, elijo comida, elijo mascotas, elijo fashion, elijo moda, elijo baile. Y esto es una cosa que la Real Sociedad creo que hace bastante bien. ¿Vale? Muestran un poco recetas bueno, que se pueden hacer un poco más locales o regionales. Por último, nada, mostraros un poco más hacia las pymes. Sé que algunos de vosotros tenéis una pyme deportiva y os gustaría saber un poco, bueno, yo soy una pyme, no soy un equipo de fútbol, ¿qué tipo de contenido puedo hacer? Bueno, pues en TikTok vais a encontrar muchos audios virales. Muchos de los audios virales están relacionados al deporte, están relacionados al fútbol. Y esos audios se pueden utilizar, lo utilizan los creadores, lo utilizan los futbolistas, lo podéis utilizar como empresa para mostrar vuestro producto, ¿no? O sea, qué mejor forma de mostrar vuestro producto que entreteniendo a la gente. Y este es un ejemplo de un audio de fútbol que se hizo viral. Estos sos vos. 5 camisas, 32 camisetas de fútbol. Esto dice algo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Dice que estás casada con un tipo que le gusta coleccionar camisetas. ¿Cuál es el No, escándalo? hasta que llegue. Elegí. Vale, este tipo de contenidos lo utiliza mucho la gente, son contenidos que lo utilizan tanto usuarios femeninos como masculinos y es muy bueno porque podéis un poco, de nuevo, es mostrar vuestro producto, ¿de acuerdo? Os puede ayudar a mostrar vuestro producto, vuestro servicio. Hay marcas deportivas que se dedican a educar y esto es hacia donde va TikTok. Esto es importante mencionarlo. TikTok no ha hablado mucho de esto en previas charlas, pero el futuro de TikTok va hacia la educación reactiva, ¿no? Yo estoy consumiendo contenido y de repente veo un vídeo de algo que me educa en 15 segundos. Me educa a, no sé, de pronto puedo aprender a cómo preparar un cóctel o cómo preparar un postre. Es algo que yo nunca buscaría en YouTube de manera proactiva, pero si me lo muestras en 15 segundos lo veo hasta el final y si me interesa esto lo comparto. Entonces, las marcas deportivas tienen una función también de educar, ¿de acuerdo? Y eso es algo que podéis hacer, por ejemplo, un ejemplo de Puma. Mostrando un poco pues, un tipo de ejercicio que podéis hacer en casa, destaca además su producto. Ya veis que el producto adopta un rol secundario, está ahí, son unas zapatillas, apenas se pueden ver, pero al mismo tiempo muestra un tipo de ejercicio que la gente puede hacer en casa. Y luego ya para las pymes que tenéis bueno, pues más un producto, ¿no?, de mostrar, pues, no sé, yo que sé, podéis mostrar vuestro producto si tenéis una empresa de zapatillas y demás, podéis un poco jugar también con los comentarios de los usuarios. Uy, perdón, aquí. No se muestra aquí, pero vamos, básicamente es una empresa que es un tipo que toma las zapatillas y las pinta con un pincel y bueno, hace diseños específicos, customiza las zapatillas y luego las vende a través de internet. Y como podéis ver, es un usuario que está basado en México, genera en un vídeo más de 10 millones de visualizaciones, 678.000 likes. Esto, si tuviera que pagar por esta publicidad en impresiones, pues bueno, casi se le iría a más de $60.000 y lo hace solamente a través de un vídeo que se ha hecho viral. Para finalizar, nada, quería mostraros un poco si sois un partner deportivo, una institución deportiva de cualquier disciplina, si queréis sacar una foto de este QR code y queréis entrar en contacto con nosotros, pues bueno, lo podéis hacer. Tenemos un form asociado y entraremos en contacto con vosotros. Muchas gracias, Noel. Formidable presentación. Es indudable la presencia de TikTok en todos lados. Además, me ayudaste a entender a mis hijos adolescentes. Ya entiendo lo que están viendo, lo que están produciendo actualmente. Y bueno, ha sido muy educativa la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Ahora pasaremos, si no tienen inconveniente, a leer algunas de las preguntas que hace la gente que nos está amablemente escuchando. Trataré de escoger las que considere que no están repetidas, etcétera, con el tiempo que nos queda. Y les iré diciendo a quién le toca responder, o desde luego si creen que alguien de ustedes la quiere responder de todas maneras, avíseme, por favor. Hay una primera pregunta, esta seguramente será para Nuño. ¿La liga se aprende en casa
¿cuándo empezó? Bueno, es espectador anónimo quien lo hace. La liga se aprende en casa. Cuando empezó, ¿cómo puedes acceder a los temas y si siguen disponibles los contenidos? Sí, están actualmente en la página de la Liga Business School y se pueden ver los diferentes contenidos que se han ido compartiendo, donde pues hay diferentes, como decía, profesionales tanto de la liga como de los clubes como del sector que dan un poco pues, su punto de vista de la labor que venían haciendo y también de lo que se ha hecho durante el periodo de cuarentena. Perfecto. Esta pregunta yo creo que sería buena para Ramón, que la hace Miguel Ángel Esquivel. ¿Cómo afecta a las fuerzas básicas de los clubes el COVID-19? Bien, bueno, como que he dicho antes, y como fuerzas básicas entiendo que se refiere a las principales líneas de ingresos, y yo como No, decía, fuerzas básicas es lógicamente, cantera. a la cantera, perdón, Sí, vale. la cantera, sí. No, sí, bueno, pues precisamente con el Ayuntamiento de la ciudad he estado participando ahora en una jornada de impulso del sector turismo y de reactivación de la economía. Y me decían que yo que proponía, y una de las cosas que decía es que quizás el gran olvidado ha sido el deporte base, ¿vale? Que al final los equipos de fútbol, pues sí, que somos poderosos, si me permite la expresión, y entonces hemos podido volver a la actividad de una forma bastante rápida, ¿no? Pero es verdad que todavía los campos de fútbol en España están cerrados. Para la práctica deportiva, la mayoría de ellos están cerrados, ¿no? Entonces, ahí sí creo que necesitamos un plan de apoyo público-privado para readaptar esa infraestructura deportiva que tenemos, que son muy buenas, pero hay que adaptarlas con normas de seguridad, adaptarlas a COVID. Y yo creo que hay que incorporar a más recursos humanos, a más talento, a más personas, puesto que ahora hay que estar más pendiente no solo de la competición, sino también de la formación y del control sanitario, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la cantera, o como decís allí, Fuerzas básicas. las fuerzas básicas, se ha visto afectada y nos va a obligar a hacer un redoble de esfuerzo, puesto que la parálisis ha sido mayor que la del fútbol profesional, porque hemos empezado arrancando el motor del negocio, que es el fútbol profesional, y la cantera, pues la hemos dejado por una segunda fase, con lo cual es un reto que tenemos pendiente de satisfacer. Perfecto. Para Noel, creo que es una pregunta de Patricio González. Mencionó Noel el uso de la música en TikTok. Se me están moviendo. ¿Cómo han conciliado los derechos de autor con el uso de música y fonogramas en los videos que hacen los usuarios? Sí, o sea, nosotros tenemos acuerdos con las diferentes discográficas para el uso de la música por parte de los usuarios. Entonces, bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, tenemos las licencias para que los usuarios puedan hacer uso de fragmentos icónicos de las diferentes músicas que salen, además de las músicas de catálogo, músicas antiguas. Tenemos más de 3 millones de canciones y sonidos en nuestra plataforma. Entonces TikTok es una plataforma que se alimenta mucho del user-generated content, ¿no? Muchas veces los usuarios crean su contenido a partir de audios previos, de sonido original que han creado otros usuarios, además de la música. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta para Ramón. ¿Cómo recuperaron, mantuvieron? Es Alejandra Mercedes, por favor. ¿Cómo recuperaron, mantuvieron y consiguieron nuevos patrocinadores? ¿Qué estrategias? Sí, la estrategia ha sido el digital, ¿no? La clave ha sido que, bueno, que hoy en día cada vez más los patrocinadores se guían de manera digital, pero al final es verdad que las audiencias televisivas eran muy importantes y la presencia en el estadio, ¿no? Pero hemos hecho, y por ejemplo, a través también de TikTok, estamos cada vez más utilizando estrategias de contenido digital, donde además la clave no es la publicidad digital, sino es crear historias en digital a través del patrocinador, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores, que era una cadena de gimnasio, le mandó a los jugadores pues bicicletas estáticas para que pudieran en sus casas entrenar, ¿no? Otro patrocinador también nos ayudó con el tema que hemos comentado antes, los alimentos, era una empresa de aceites y mandaba botellas de aceite a los hospitales. Entonces grabas ese contenido, generas un contenido de valor y lo desarrollas linkando la marca del Betis al contenido y a la marca del patrocinador, ¿no?
Y yo creo que eso es una estrategia que veníamos haciendo hace unos años, lo del tema de que el contenido digital de branding content vinculado a alguna marca es lo que realmente da valor a la marca, da valor al patrocinio, y ahora con la pandemia lo hemos reforzado y gracias a eso las marcas la verdad que han quedado muy contentas y, bueno, y hemos conseguido superar estos 2-3 meses sin actividad en, digamos, los campos, los terrenos de juego. Perfecto. Una pregunta de Roberto Mota para Nuño. Mi pregunta sería la siguiente. Durante el lapso inicial de la pandemia en la que nadie tenía idea de lo que venía y al estar buscando alternativas para reiniciar el torneo, la liga tuvo acercamiento o comunicación con otras ligas tales como la Bundesliga, Premier League, etcétera, para compartir ideas y o experiencias. Es decir, ¿sirvió la pandemia para unir de alguna forma las ligas más importantes del mundo? Sí, bueno, ya se venía trabajando con ellas desde antes de esta situación y Ramón lo podrá decir, se reforzó toda esa relación con las principales ligas europeas, con FIFA, con todo, pues para ver cómo toda la industria del fútbol podía reactivarse. Entonces, sí que ayudó, pues yo creo que a estrechar lazos, a ver diferentes vías de colaboración, pues para ver de qué forma podíamos volver de una manera más segura a tener fútbol y pues poco a poco pues también se habla pues, para esa vuelta, como dice Ramón, con seguridad de nuestros aficionados y que ya no solo tengamos a los jugadores, sino que poco a poco podamos ir recuperando la normalidad y que tengamos todos los aficionados y las marcas involucradas 100% en el fútbol. Perfecto. Gracias, Nuño. Una pregunta de Patricia Montiel para Noel. ¿Se cree que TikTok es un target juvenil? ¿Van a permanecer con esta audiencia o cuál es su estrategia para que gente mayor vea sus contenidos? Pues es una muy buena pregunta. Nosotros sí que partíamos, hace 2 años partíamos con un público mucho más joven del que tenemos actualmente. Lo que hemos encontrado, especialmente en la cuarentena, es que las franjas etarias de más de 18 años, bueno, más de 25 años diría yo, se han unido a TikTok y se han quedado. O sea, la retención de esta franja etaria de usuarios es muy fuerte. Además de usuarios de más de 40 años incluso. De hecho, tenemos muchos de los creadores que han crecido en la cuarentena, sobre todo aquellos que se dedican a la educación, ¿no? Educación financiera, educación de diferentes materias universitarias incluso, educación sobre nutrición. Son personas y creadores que tienen más de 35 años y precisamente ese es el contenido que ha traído también muchas veces a los usuarios de esa edad, ¿no? Entonces ahora TikTok es una plataforma que en muchos países ya cubre el 13-14% de toda la población en cuanto a usuarios. Entonces ahí os puedes imaginar que a pesar de que de nuevo la franja etaria predominante sea la generación Z o también los millennials, pues se está expandiendo mucho más, ¿no? Y de ahí el potencial que tiene todavía, ¿no? En la generación boomer y demás para crecer. Y el fútbol ha sido también un punto de partida importante para nosotros para entrar también en todas las audiencias o franjas etarias, ¿no? Hemos trabajado mucho con ello porque el fútbol abarca todas las franjas etarias y bueno, pues además de otras categorías, como te menciono, como la educación e incluso la belleza, hemos conseguido también entrar mucho en estas audiencias. Así que sorprendentemente, para muchos es sorprendente que hayamos cambiado tan rápido tanto, pero ya es una plataforma bastante diversificada en franjas etarias y en contenido. Perfecto, gracias, Noel. Una pregunta de Sergio Sosa, que además manda ahí un agradecimiento para Ramón. La pregunta concreta es, ¿cuál es el plan del Betis para los proyectos de expansión internacional con otros países? Derivado que de este año será muy complicado hacer algo de forma física. Efectivamente, uno de los principales activos que tenemos los clubes de fútbol para nuestra expansión internacional, que nosotros intentamos hacerla bajo el paraguas de la Liga, que es la que está haciendo un desarrollo de la marca a nivel internacional muy bueno y es la que lleva más el contenido televisivo por todo el mundo. Por un lado, nuestros jugadores, cuando tenemos jugadores del país de destino, como es el caso con México, pues la verdad que era un mercado que nos interesaba muchísimo por la gran afición que era la Liga Española. Nosotros teníamos allí los activos de los jugadores, de Dieguito Lainez, de Andrés Guardado y, bueno, como hemos dicho, de Guito Rodríguez, ¿no? Y en continuación de ese gran activo, el segundo evidentemente era intentar trasladar físicamente al equipo en la pretemporada o la postemporada. Este año, de hecho, queríamos volver a México, hubiéramos vuelto a México, y ya estuvimos el año pasado. Y el otro es eventos físicos, como ha contado antes Nuño, ¿no?
Al parar todo eso, al igual que hemos hecho con patrocinadores, la respuesta a la pregunta es digital. Nosotros también tenemos las redes sociales, las manejamos con contenido propio por países, ¿no? Y nosotros hacemos el contenido en nuestra red en español, también hacemos contenido enfocado a nuestro público mexicano, con memes y con bromas acerca de cuando los comentarios que ellos nos hacen, cuando por ejemplo dejamos a Lainez en la banca, ¿no? Y el metan a Lainez, o poniendo también los tweets, los programamos a los horarios que hay máxima audiencia en México y no en España, que a lo mejor de madrugada aquí. Es decir, al final es centrarte en el digital, pero pensando que tienes que hacer un contenido para México, no con que ellos van a consumir tu contenido, sino que tú tienes que buscar qué les puede gustar de lo que tú puedes ofrecer y adaptar tu contenido a México. Perfecto, muchas gracias. Para Nuño, de Alejandro Ortiz, ¿qué porcentaje de su afición es mexicana? Me refiero al porcentaje de mexicanos que consumen la liga. Como porcentaje no sabría decirte, lo que puedo decir que México está posicionado en el top 3 de seguidores de la liga, o sea, creo que pues toda la parte cultural, el idioma, los grandes jugadores que han pasado por la liga y los que están actualmente ha hecho que México se posicione como uno de los países con mayor número de aficionados de la liga y como decimos, pues siempre pues agradecer mucho pues el gran paso de yo creo los dos mejores jugadores mexicanos de la historia que pasaron por el Real Madrid y el Barcelona, Hugo Sánchez y Rafa Márquez, y luego pues ahora mismo pues Andrés Guardado con su pasado en diferentes equipos de la liga y también la gran actuación que está haciendo en el Betis, donde se ha posicionado como uno de los capitanes y uno de los estandartes del equipo, pues hace que se genere mucha expectación, como decíamos antes, sobre la liga, sobre los mexicanos y sobre todo sus clubes. Perfecto. Una pregunta para Noel, o alguien más que la quiera contestar, de Gerardo Castro. ¿Cuál es el perfil de un equipo de fútbol en TikTok? ¿Es informar, entretener o cuál otro? Bueno, ahí para empezar quería también responder sobre un poco para continuar con lo que mencionaba Nuño. Nosotros en la liga sacamos un challenge llamado, que además trabajamos también con Nuño en México, que era el Clásico Challenge, y el partido Barça-Madrid, México y Turquía fueron los países del mundo que más visualizaciones generaban sobre ese contenido y que más creaciones generaron sobre ese contenido. Mucho más que en España, que fue un dato también muy, muy interesante para nosotros. Entonces, por el lado de TikTok, podemos decir que sí que hemos visto que la interacción de México con el fútbol es uno de los top 3 países del mundo. El perfil de un equipo de fútbol en TikTok es principalmente entretener, ¿vale? O sea, no hemos visto todavía perfiles informacionales, no hemos visto perfiles que adopten una narrativa de información. De hecho, no ha conseguido funcionar muy bien los vídeos de puramente información, así de hechos actuales conectados al real time, ¿no? Como sería la comunicación más en plataformas como Twitter y demás, más enfocadas en las últimas 24 horas o stories. Nosotros sí que hemos visto que es eso, son vídeos atemporales, ¿de acuerdo? Son vídeos que no es importante para el usuario si es un vídeo de hoy o hace 4 años, es más bien, bueno, pues un momento divertido que les haga reírse, emocionarse o bien entretenerse, por así decirlo. Entonces, esto combinado obviamente con la música, con un buen storytelling, como mencionábamos antes, y pensando siempre en el formato, que es tener buena calidad, vídeo vertical, y bueno, pues una frecuencia de contenido de 9 a 15 segundos sería el tipo de contenido. Así que entretenimiento creativo, sobre todo el entretenimiento creativo sería la principal narrativa. Perfecto. Va a haber una última pregunta para cada uno de ustedes, después haremos un cierre. Gracias a todos los que están preguntando. Disculpen si alguna pregunta no se pone al aire, pero he tratado de hacer algún resumen de preguntas parecidas y muchas gracias por su participación. Para Ramón, creo que esto nos puede ayudar con esta pregunta. En México, la tercera división no tiene reflectores ni patrocinios. ¿Qué podrían hacer los clubes para que puedan ser atractivos para un patrocinador? Pues como yo he comentado antes, el patrocinio para mí hoy en día y el fútbol, lo que mejor le puede ofrecer a un patrocinio, son dos grandes cosas. Uno es la audiencia, la notoriedad, y es verdad que lógicamente eso está para los grandes equipos, para la primera división, donde, bueno, pues la publicidad, una remera de cualquier equipo de nivel mundial se ve en todo el mundo.
pero para aquellos que no tienen tantísimo nivel de exposición, lo que tienen que ofrecer es contenido, son historias auténticas. En el fútbol de base, en el fútbol de la tercera, en el fútbol hay siempre detrás historias de superación, historias de fidelidad, historias de convivencia, y yo creo que esa historia, ese contenido es el que tienen que hacer lo vendible, y a través del contenido y los valores de ese equipo es lo que puede ser atractivo para un patrocinador, y a través hoy en día de herramientas como hemos visto antes de TikTok, que puedes tener unas audiencias bestiales sin tener necesidad de ser un equipo top. Pues yo creo que ese es el camino, generar un contenido de valor, un contenido que llegue al usuario, y a través de ese contenido vincularlo con un patrocinador, y sería la forma de poder crecer. Muchas gracias. Para Nuño, una última pregunta. ¿Cómo se destaca la liga en contra de otras ligas como la Premier o la Serie A en contenidos? ¿Cómo se destaca? Pues bueno, creo que con grandes protagonistas que tenemos en la competición, pues yo creo que uno, por ejemplo, de los que mayor contenido atractivo ha generado en los últimos años ha sido el Betis, con una estrategia de contenido que ha sido brutal, y apoyándonos pues en nuestros clubes, sus jugadores y sus protagonistas, hemos conseguido pues ir incrementando esa base de aficionados e incluso posicionarnos como una de las primeras ligas en llegar a los 100 millones de seguidores entre plataformas digitales. Todo esto sumado pues al gran contenido atractivo que tenemos del producto audiovisual, las grandes leyendas que han pasado por nuestra competición, el tener pues a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol en nuestra competición como es Messi, también pues grandes equipos que están con una estrategia muy fuerte internacional, pues ha llevado pues que estemos luchando muy de cerca y muchas veces superando a esas grandes competiciones que a veces se fijan en nosotros como marca a seguir en esta parte digital. Perfecto. Y por último, una última pregunta a Noel. ¿Es recomendado tener un TikTok solamente institucional, donde abarcan a todas las categorías, o tener un TikTok para categoría mayor, para canteras, para femenil, etcétera? Bueno, yo siempre recomiendo empezar con una única cuenta universal, ¿no? Al final es crecer tu cuenta con contenido de entretenimiento. De nuevo, TikTok está tan enfocado en la creatividad que muchas veces no importa que el protagonista de ese vídeo, el jugador, sea un jugador de la primera plantilla o sea un jugador del B o del C. O sea, lo que importa es que el contenido muchas veces sea creativo y ya está. Entonces yo empezaría con una cuenta que cubre todas las categorías o disciplinas. Si ya hay clubes en Argentina que pueden llegar a tener, no sé, hace poco que hablaba, cuando visitamos Buenos Aires, Argentinos Juniors podía tener 27 tipos de disciplinas deportivas en el mismo club. Entonces, puede llegar un momento que quizás el equipo femenino pueda tener una narrativa un poco diferente a la que tiene el equipo masculino. Es un poco conforme vayan creciendo y vayan experimentando los contenidos y vean que hay ciertos contenidos que tienen una reacción diferente a otros, ahí se puede hacer un split de cuenta, ¿no? Y es un poco también la pregunta que tienen muchas marcas cuando entran en plataformas como en redes sociales. Por ejemplo, imaginaros una telco o imaginaros una marca como Nike. Tienen la parte de servicio, ¿no? La parte de telefónica respondiendo sobre problemas técnicos o problemas que tengan los usuarios, y luego la parte corporativa, que es más relacionada a mostrar los valores de la marca o las acciones sociales que hacen. Entonces, ahí sí que a lo mejor conviene diferenciarlas para que los comentarios o preguntas no vayan redirigidas a toda la misma. En TikTok, como es más entretenimiento, se recomienda empezar con una cuenta más genérica, más universal, y a medida que se va creciendo se puede hacer un split, o bien por categorías, o bien por género, o se puede hacer por idiomas. O sea, por ejemplo, si mañana el Betis tiene un fuerte crecimiento en Brasil, por así decirlo, y decide pues, abrir una cuenta en portugués, porque así se lo marca la tendencia, pues entonces, sería interesante explorarlo. Pero TikTok es muy visual. De momento no tenemos como una relevancia, por así decirlo, en el texto tan fuerte como otras plataformas. Perfecto. Pues los invitaría uno por uno en el orden que empezamos, a un último uso de la palabra con alguna conclusión. Creo que sería importante el hablar de lo que viene, sobre todo como ejemplo, porque cada uno en sus canteras, cada uno por lo que representan en sus instituciones, seguramente tendrá que ver mucho con el ejemplo que darle a la gente de cómo afrontar lo que sigue.
y creo que ese es también un reto para todos, para toda la sociedad, en que todos estemos conscientes de que todavía estas cuestiones en muchos lados no las hemos terminado y en otros lados, si no tomamos los cuidados adecuados, podrían resurgir. Así que creo que estos temas son muy importantes y tendremos que seguir trabajando en ellos, cada uno de ustedes en sus trincheras. Le pediría primero a Nuño, después a Ramón y después a Noel, brevemente algunas palabras de conclusión, por favor. Gracias, Ricardo. Pues nada, creo que has vuelto a resaltar la parte importante que es la vuelta a la normalidad, pero con seguridad y con certeza de que todo lo que podamos hacer pues sea salvaguardando, pues por un lado, la seguridad de nuestros principales actores, que son los futbolistas, por otro lado, pues la principal persona de este negocio, que es el aficionado, donde queremos que pronto pues vuelva a vivir el fútbol de la manera que lo hacía antes, pero todo con esa nueva seguridad, esa nueva normalidad que estamos buscando, que una vez, como bien has dicho, podamos ir analizando país por país cómo podemos ir adaptándonos a esa nueva normalidad, pues podemos ir poco a poco reactivando nuestra actividad y volver a esos eventos que tanto extrañamos, pero poco a poco pues tendremos que ver esas nuevas formas de actuación, tanto de cara a nuestros aficionados como a nuestros patrocinadores, con esa parte de empatía y de generación de contenido donde podamos seguir dándole las mismas oportunidades de activación y el mismo contenido que estaban teniendo cuando estaba todo el deporte al 100%. Entonces, es un periodo nuevo del que todos estamos aprendiendo. Creo que nos va a dejar un gran aprendizaje en todos los sectores y esperemos que poco a poco pues, podamos volver a esa normalidad que tanto extrañamos. Gracias, Nuño. Ramón, por favor. Bueno, yo creo que los equipos de fútbol aquí tenemos una responsabilidad, ¿no? Digo el fútbol en general, ¿no? Somos referentes mediáticos y entonces creo que tenemos que también ayudar a educar en esta nueva forma de vivir, nueva normalidad. No es la primera vez que, por ejemplo, que nos hemos enfrentado a distintos problemas, de distintas índoles. Por ejemplo, en España hace unos años las muertes por accidente de tráfico eran muy elevadas y a raíz de una de concienciación del no beber al volante, pues hoy en día eso se ha reducido muchísimo, ¿no? Y se ha generado una cultura de que no se puede beber si se va a conducir, ¿no? O que hay que usar el cinturón de seguridad o que hay que respetar las normas de velocidad, es decir, se genera una cultura de seguridad. En este caso, lógicamente, no podemos bajar la guardia, nada va a volver a ser como era antes y tenemos que ser todos conscientes de que hay que respetar las normas, de que si te encuentras mal no puedes ir a un evento deportivo, porque si vas al evento deportivo vas a provocar un brote de epidemia que es muy negativo, ¿no? Y luego, lógicamente, pues hoy en día tendremos que estar siempre pensando en utilizando la tecnología y utilizando la lógica de cómo hacemos que, bueno, que eso, los estadios de fútbol se pueda seguir viviendo la experiencia y la pasión de estar en un estadio de fútbol, pero con medidas de seguridad, medidas de que al final, en la medida de lo posible, vayamos reduciendo el riesgo que hay, que se produce por la acumulación de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener moral, hay que tener voluntad y de ser un referente de que vamos a volver. Yo digo, como decía, vamos a volver a jugar, ya estamos jugando, y vamos a volver con público, y vamos a volver a ser una referencia para la sociedad de que haciendo las cosas que bien y trabajando y todos empujando en la misma dirección, pues conseguiremos que el fútbol vuelva a ser el motor de una economía que esperemos que se restablezca lo antes posible. Que así sea. Muchas gracias, Ramón. Noel, por favor. Sí, bueno, un poco desde el lado tecnológico de las redes sociales, bueno, pues lo que habré escuchado durante esta cuarentena también, ¿no? O sea, las situaciones atípicas traen nuevas oportunidades, muchas de las audiencias y el consumo de la información ha mudado mucho de offline y de los espectáculos ha mudado de offline a online y eso son cosas que nos hacen, bueno, pues hacen surgir nuevas oportunidades para todos, ¿no? Todos los que nos dedicamos tanto al deporte como a la tecnología, como a todos los stakeholders principales del deporte. Entonces, mi recomendación es que ahora sobre todo hay que tener
más que nunca la proactividad y ser pionero en probar nuevas cosas, experimentar con nuevas plataformas y experimentarlas sobre todo desde el ingenio, desde la creatividad, desde la originalidad, para poder llegar a más audiencias, ¿de acuerdo? O sea, la creatividad es un lenguaje de nuevo también universal, y lo que queremos también con el fútbol, como bien dice el eslogan de la liga, que no es solamente fútbol, ¿no? Es algo que llega a todo el mundo. Entonces la creatividad creo que es un lenguaje que todo el mundo entiende y no tiene fronteras ni tiene idiomas, así que recomendaría pues nada, que exploremos todas las plataformas que promulguen o promuevan este concepto. Muchas gracias, Noel. Pues no resta más que agradecer primero que nada a todo el público que ha estado pendiente con sus comentarios, con sus preguntas. Estamos muy agradecidos de que nos hayan escuchado. A los ponentes, sus ponencias han sido formidables. Las de los tres hemos aprendido muchísimo. Estoy seguro que el público va a coincidir conmigo. Y también, obviamente, al ITAM y a la Liga por organizar este tipo de eventos que creo que son muy necesarios y que fomentan la discusión en temas muy importantes para los que estamos interesados en esto. Resta simplemente darles las buenas noches en España, las buenas tardes aquí en México y dejar a Jorge para la despedida. Muchas gracias, Ricardo, por tu apoyo también moderando este panel. Un abrazo desde España. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la excelente moderación de este seminario web. Gracias también a nuestros panelistas, Noel, Nuño y Ramón. Les mando un muy fuerte abrazo. Sus intervenciones han sido realmente formidables, como le dice Ricardo. Para finalizar, a todos los participantes que desean permanecer actualizados sobre las actividades de la Liga Business School, hemos publicado en el chat la liga donde pueden registrarse. También lo hemos hecho en la página de Facebook. Les recuerdo que este seminario web va a estar publicado posteriormente en el canal de YouTube del ITAM y de las redes también de la Liga Business School. Y bueno, una vez más, no me queda más que agradecer, por supuesto, a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a todos una vez más. Buenas tardes por allá en España, noches ya. Buen día, buena tarde por aquí en México. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.